es una introducción. Somos miembros del Foro de Vida Independiente, una comunidad de más de 200 hombres y mujeres de toda España, algunos de otros países. Constituimos un foro de reflexión filosófica y lucha por los derechos de los hombres y mujeres con diversidad funcional. Procuramos la participación ciudadana directa, no somos una ONG al uso, no existe una presidencia ni una junta directiva, ni siquiera disponemos de identificación fiscal y nuestro presupuesto es de 0 euros. Formamos una red en la que cada persona es importante y puede hacer algo por los demás, sea como apoyo, como promotor o simplemente como alentador o crítico. Nos respaldan personas tan reales como nosotros, los que aquí estamos y estos que aparecen por aquí. Nuestra ágora virtual está en Internet, donde día a día tratamos de las cuestiones que nos tocan de cerca. También realizamos reuniones presenciales de participación general. Somos miembros de la Red Europea de Vida Independiente. Venimos invitados a comparecer en el Parlamento de España ante esta Comisión del Pacto de Toledo para aportar nuestra percepción y propuestas sobre un asunto de importancia vital, igual que anteriormente han venido las mujeres víctimas de malos tratos o las víctimas del 11M, algunas de las cuales se ven ahora como ciudadanos de segunda clase por causa de un entorno físico, social y cultural discapacitante. Un día se levantaron ciudadanos de un país y por un azar desgraciado muchos de los que sobrevivieron viajaron a otro país que ya no era el suyo. Un nuevo país que continuamente les recordará que ya no tienen los mismos derechos, donde tendrán que negociar cómo y cuándo levantarse, cómo y cuándo acostarse, cómo y cuándo van a ducharse. En nuestro caso, somos víctimas de la discriminación histórica de las personas diferentes por diversidad funcional y comparecemos para aportar nuestras propuestas y demandas ante la ley que abordará el fenómeno de la erróneamente llamada dependencia. Las personas con diversidad funcional somos uno de los mayores grupos minoritarios de España. Somos una gran minoría, con más de 3,5 millones de integrantes y toda la diversidad imaginable de un colectivo tal. Aún así, el fenómeno social de la discapacidad se ha visto incluido normalmente dentro de la legislación de servicios sociales, sanitarios o de tutela, en el campo de lo graciable y del voluntarismo, lejos de los sistemas que nos hacen ciudadanos de pleno derecho. Sí, por favor. Estamos aquí porque creemos que es tiempo de superar el enfoque tradicional que se obstina en considerar a la persona como problema y, por consiguiente, en la idea de adaptarla, rehabilitarla y someterla a las formas establecidas de hacer las cosas. Deseamos replicar partiendo de la premisa de que las personas no somos el problema, somos como somos, ni mejores ni peores, tenemos derechos, merecemos respeto e igualmente compartimos sueños y aspiraciones legítimas. Recomendamos que los programas gubernamentales que promocionan la rehabilitación se rediseñen para avanzar en el camino hacia la completa igualdad de oportunidades y en la participación real de las personas con diversidad funcional, favoreciendo así la vida independiente y la ciudadanía activa. Quienes elaboren la ley que abordará la cuestión de la dependencia funcional tienen en sus manos la responsabilidad de elegir entre persistir en un inmovilismo discriminador o ser promotores de la ciudadanía plena y liberación de las personas con discapacidad. Desde el Foro de Vida Independiente hemos observado que el tratamiento de las personas en situación de lo que ustedes llaman dependencia funcional se sitúa tradicionalmente en un contexto de salud. De persistir este enfoque, que nos preocupa mucho, podría marcar decisivamente la orientación de los posibles apoyos para 1.600.000 personas, imposibilitando otras opciones más eficientes y satisfactorias para los destinatarios. Es lo que nosotros traemos aquí hoy. Las soluciones tradicionales se han dirigido siempre a la autonomía, referida a la realización por uno mismo de tareas y acciones. Nuestras propuestas tienen como objeto la autodeterminación, es decir, la capacidad de poder tomar decisiones por uno mismo. Y está en juego nuestra existencia, es decir, las condiciones de vida deseadas por cada persona, irrepetible en relación con sus necesidades fundamentales, significadas en lo emocional, la salud, lo social y lo material, para lo cual la autodeterminación y los derechos son condición primordial. Tradicionalmente, las personas con discapacidad se describían no como sujetos con derechos legales, sino como objetos de la beneficencia o de programas sanitarios o de caridad. La política tradicional correspondiente insiste en segregar y excluir de la corriente social a las personas con diversidad funcional, a veces proporcionándonos escuelas especiales, talleres de trabajo,
transporte especial y residencias agregadoras. Señorías, con frecuencia, detrás de la solidaridad y de las buenas intenciones existen motivos de reducción presupuestaria y otros intereses creados. Esta política es consecuencia de la creencia en que las personas con discapacidad no podemos adaptarnos en gran medida ni a la sociedad ni a ninguna o alguna de sus actividades vitales. En la práctica significa que las metas son fijadas y determinadas por profesionales del sistema o por nuestras bien intencionadas familias. Si la meta de la persona con diversidad funcional no coincide con la que se le asigna como paciente, incurrirá en una conducta desviada, se le etiquetará como culpable y así se le hará sentir. Desde el punto de vista del modelo social, todos somos diferentes, porque tenemos características o rasgos que nos hacen diversos, pero cuando hablamos de personas con diversidad funcional, no es la diferencia la que crea la desviación, sino la valoración negativa de la diferencia que reside en los estereotipos. El problema no es la persona, sino la dependencia de los profesionales, de las estructuras paternalistas que se localizan en el entorno, en los servicios y en los propios procesos rehabilitadores. Un elemento clave de este nuevo concepto es el reconocimiento de que la exclusión y segregación de las personas con diversidad funcional no es un producto exclusivo de los prejuicios, también lo es de las decisiones políticas basadas en falsas presunciones sobre este fenómeno social. Para nosotros esto es una cuestión de derechos humanos. Las reformas legales que dentro de esta materia quieren proporcionar igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad y combatir la segregación, institucionalización y exclusión como formas típicas de discriminación. Deseamos una ley moderna y acorde con la sociedad en la que vivimos, especialmente el aproximadamente 1,5 millones de personas que precisamos ayuda en las actividades básicas de vida diaria, que tradicionalmente hemos sido relegadas a la categoría de objetos, hurtándosenos nuestra condición de sujetos, de ciudadanos con iguales derechos a los demás e iguales deberes. La autoridad moral de las normativas estándar de las Naciones Unidas, que ha influido en otras normativas, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos, Canadá y en los países de la órbita occidental, están marcando una línea que creemos que es la que debe seguir la ley de dependencia. Con ese cambio todos ganaríamos y nadie pierde. El mensaje del movimiento de vida independiente es que la ciudadanía implica un acceso efectivo en todas las dimensiones de la vida. Nosotros pretendemos que la ley que abordará la cuestión de la dependencia adopte una denominación más positiva, como Ley de Apoyos a la Vida Activa. Deseamos que esta ley fije prestaciones adecuadas como derechos subjetivos personales de las personas con discapacidad, relacionando directamente la provisión de medidas adecuadas con la persona misma, que sean exigibles y de extensión universal en el ámbito de todo el Estado. De esa manera se podrá posibilitar la libertad y la construcción de ciudadanía de las personas con discapacidad con dependencia funcional. Las personas con discapacidad formamos un grupo diverso y podemos experimentar diferentes formas de discriminación que son intolerables y deben combatirse. Nos preocupa mucho que lo que estamos viendo en muchos documentos que se están manejando para esa futura ley de dependencia recojan lo mismo que Platón decía en la República, en la Grecia clásica, que a determinadas personas por determinadas condiciones físicas se les aparte, se les deba ocultar. Eso mismo está apareciendo hoy en estos documentos que estamos manejando. Estamos reivindicando la asistencia personal autodirigida para los hombres y mujeres con diversidad funcional en situación de dependencia, como garantía esencial para el cumplimiento del principio de igualdad de trato para todos nosotros, posibilitándonos la independencia y la libertad. Demandamos aquí y ahora el derecho a elegir cómo vivir nuestras vidas en esta sociedad, sin ser apartados, excluidos, socialmente anulados o relegados al amparo del amor de nuestras familias. Debemos tomar conciencia que ninguna persona con discapacidad debería verse forzada ni a vivir segregada en una institución contra su voluntad, ni a invocar un derecho a la eutanasia como resultado de insuficiencia de recursos dignos o porque descuidemos promover las condiciones de vida digna. Es fundamental disponer de opciones adecuadas a las necesidades asistenciales, respetando la capacidad de autodeterminación de la persona. Nuestra participación plena e igualitaria en la sociedad nos permitirá alcanzar las máximas posibilidades como seres humanos y así contribuir plenamente a la vida social y económica de nuestras comunidades. No pedimos nada,
Solo reivindicamos lo que nuestros conciudadanos disfrutan ya. Reclamamos la firme intervención del Parlamento de España para hacer efectivos nuestros derechos humanos y civiles. Y con esto doy paso a mis compañeros